Gloria al Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Nos gozamos en la presencia del Señor, amén. Adorando su nombre, glorificándole, exaltándole. Los niños pueden subir a su clase. Aleluya. ¿Qué le parece si antes de que otra cosa pase oramos? Amén. Vamos a pedir al Señor de su gracia, de su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Dios, nuestras propias debilidades, nuestras propias necesidades delante de ti, Señor. Queremos suplicarte, Padre, que en tu misericordia pongas tu mano sobre nosotros y hables a tu pueblo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, no yo, sino tu Espíritu Santo, trayendo una palabra rema a cada corazón, Señor, una palabra específica para una necesidad específica que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Trata con cada uno de nosotros de tal manera, Señor, que salgamos de aquí con una nueva convicción, Señor, con una nueva fortaleza en nuestro espíritu, y que podamos darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que eres digno de recibir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. En fin. Filipenses capítulo 2. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Versículo 12. ¿Lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, amados míos, fíjense cómo se dirige a la iglesia, porque estamos hablando a la iglesia. Amén. Estamos leyendo un pasaje que fue escrito para la iglesia. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos ¿en qué? Con temor y temblor. Con temor y temblor. Fíjense, qué curioso. ¿Cuántos aquí son salvos? Amén. ¿Cuántos son salvos por la obra de Jesucristo? Porque Jesucristo pagó nuestros pecados. Amén. Y sin embargo, la palabra del Señor nos dice, ocúpate. ¿Cómo está el asunto? ¿Ah? ¿Cómo está el asunto? Ocupaos en vuestra, fíjense bien. Aquí no está diciendo que te ocupes en la salvación de los demás. Que si aquel hizo aquello, que si aquel hizo para allá, que si aquel se viste de esta manera, que si aquel se peina así, que si aquel no se peina, que si... No. Está diciendo, ocupaos en vuestra salvación. Cada uno de nosotros tenemos una, quisiera decir obligación, porque ciertamente lo es, pero quiero enfocarme más en el lado de la necesidad de cuidar nuestra salvación, de ocuparnos en nuestra salvación. En nuestros días, hermanos, no leímos el versículo 13 que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En nuestros días, en nuestros tiempos, tristemente hemos visto, hermanos, cómo la salvación del alma es uno de esos temas que se han ido haciendo a un lado dentro de las iglesias cristianas. Predicamos salvación del alma en el parque. Predicamos salvación del alma quizá en un camión, en un transporte público. Predicamos de la salvación del alma quizá en un hospital, quizá delante de un vecino, quizá delante de alguien más, algún familiar que todavía no ha rendido su corazón a Jesús. Sin embargo, en los púlpitos cristianos, desafortunadamente hoy podemos ver cómo se predica una cantidad de cosas que nada tienen que ver con la salvación, que nada tienen que ver realmente con ese momento en el que, como dijo el apóstol Pablo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Ahora, aquí no se trata de venir a tirarle pedradas a medio mundo y su abuelita, ¿verdad? Y hacernos sentir a nosotros mismos como si nosotros estamos a todo dar y los demás están todos mal. No se trata de eso. Aquí de lo que se trata, hermanos, es de que nosotros hagamos, ahora sí que volteemos nuestros ojos al revés y miremos hacia adentro de nosotros. Y miremos hacia nuestro propio corazón, a nuestra propia alma, a nuestro propio ser. Y entendamos, hermanos amados, que en este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir, la salvación del alma se ha convertido en un tema todavía más difícil de lograr, en una meta todavía más difícil de alcanzar que en tiempos anteriores a nosotros. Yo no sé cuántos se acuerdan, pero yo me acuerdo que antes yo podía salir a la calle, hermanos, y estar hasta las 10 de la noche en la calle. Y no había ningún problema, no había temor de mis padres, nada de que yo fuera a caer en manos de un pervertido. Ahorita a las 8 de la noche yo a estos pobres no los dejo salir. Y de repente me dicen, es que es bien temprano, y que déjame media hora y que no sé qué. Pues a veces cuando sabemos dónde están, ¿verdad? Ok. Pero son tiempos muy difíciles, hermanos. Tiempos en los que, por ejemplo, ya en California ya legalizaron la marihuana. En México ya legalizaron el aborto, allá en el DF están peleando, ¿verdad?, por los derechos de los homosexuales. ¿Qué derechos tienen? Como cualquier ser humano tienen sus derechos, pero lo que ellos están defendiendo no son sus derechos, sino sus preferencias sexuales. ¿Estamos? Y luego todavía dicen, es que Dios así nos hizo. Y la pregunta es, bueno, ¿estás peleando por ser como Dios te hizo o estás peleando por tus preferencias? Porque no se pueden las dos cosas. Ahora, los creyentes que hemos sido salvados por gracia, necesitamos entender que es nuestra necesidad ocuparnos en esa salvación hasta que se consume esa salvación. ¿Qué quiere decir hasta que se consume? Hasta que se lleve a cabo completamente. Y eso será cuando la trompeta suene y seamos llamados a la presencia de Dios. Cuando la muerte llegue a nuestros cuerpos físicos y seamos llevados a la eternidad, ahí se consumará nuestra salvación, hermano. Porque aunque estemos en la tumba, esperaremos a que esa final trompeta suene, pero ya no habrá nada más que nos separe del Señor. ¿Me explico? Una vez que usted muere, ya no puede ser tentado. Una vez que usted muere, ya no puede caer en pecado, porque su cuerpo ya está muerto. Ahí se consumará nuestra salvación, hermano. Porque cuando la trompeta suene, la muerte no nos podrá retener en la tumba. Seremos levantados por el poder del Señor. Pero mientras tanto, es nuestra necesidad ocuparnos en esa salvación. No podemos descuidarla. Si dejamos de cuidar nuestra salvación, podemos perderlo nuevamente. Alguien dijo alguna vez, la salvación no se pierde. ¿Y sabe qué? La salvación siempre está a los pies de Jesús. La salvación nunca se va a perder. El que se puede perder es el mono que la trae. Ese sí se puede perder. ¿Por qué? Porque si descuidamos nuestro camino, tropezaremos. ¿No es cierto? Tarde que temprano vendrá la caída cuando descuidamos nuestro caminar. No podemos tampoco conformarnos con vivir en la mediocridad de una religión. Todo conformismo es nocivo, hermanos. Y a Dios no le gustan las medias tintas. Con Dios o somos fríos o somos calientes. Pero algo tenemos que ser. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Dios dice que a los tibios los vomitará de su boca, y debemos comprender que a pesar de que a nosotros Dios nos entregó la salvación gratuitamente, sin pedir nada a cambio más que nuestro corazón, nuestra vida, ¿verdad? Y me refiero a sin pedir nada a cambio porque de repente hay gente que a todo le quiere poner precio. Les decía, una vez aquí los hermanos del distrito quisieron invitar a un predicador que venía del Paso, y el predicador que venía del Paso les cobraba una cantidad de dinero en dólares, y les cobraba, o sea, les pedía hotel de 5 estrellas, y les pedía transporte, y bien claro les dijo, no vayan por mí en un bocho al aeropuerto, por mí tienen que ir en una limo o en una jungla, pero no en un bocho. Y pedía habitación de lujo para él y habitación de lujo para los acompañantes que venían con él. Todo esto, hermanos,
se está moviendo alrededor de nosotros, alrededor de los que predicamos o de los que oímos la predicación de la palabra de Dios. Y son situaciones que nosotros necesitamos entender, razonar, meditar y darnos cuenta de qué es lo que se está moviendo alrededor de nosotros, porque en nuestros tiempos se están predicando mensajes que están desviando la atención del creyente de un lugar a otro. Hay gente que está con su fe puesta en un Dios que prospera. Hay gente que tiene su mente puesta, su corazón puesta, su fe puesta en un Dios que sana, en un Dios que levanta, en un Dios que puede darte una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo. Pero se les ha olvidado poner sus ojos en el Dios que perdona nuestros pecados, en el Dios que exige santidad en la iglesia, en el Dios que ve el pecado de la iglesia y está listo a confrontarla, pero también está listo a perdonarla si la iglesia se arrepiente y viene a pedir perdón delante de Dios. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos entender algo. El apóstol Pablo dice, somos colaboradores de Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y está hablando de la salvación. ¿En qué sentido somos colaboradores de Dios? Primero, cuidando nuestra propia salvación. Y segundo, predicando la salvación a otros. Somos colaboradores de Dios. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que cuidar ese regalo precioso que Dios nos dio. No es cierto que cuando usted le regala unos zapatos nuevos o unos tenis nuevos a sus hijos, ¿qué les dice? Cuídalos. ¿No es cierto? O sea, colabora conmigo. Yo estoy pagando el precio por esos tenis, por esos zapatos. Ayúdame. Cuídalos. No es cierto que no te metas al agua con ellos y de repente llegan. ¿Cómo llegan? Dicen por ahí en Colombia, ¿verdad? Colabórame. Échame la mano, ¿verdad? Entonces, este mensaje, hermanos, es el título de este mensaje, yo le puse, cuidemos nuestra salvación. Los creyentes han sido salvados por gracia. O sea, no nos costó. Económicamente no pagamos ni un 5. Pero tenemos que cuidar esa salvación hasta el final. ¿Estamos? Entonces yo quiero que veamos la manera correcta en que el creyente puede cuidar su salvación. Y en primer lugar, Santiago 4.7, si usted quiere ir conmigo, vaya a Santiago 4.7. Santiago 4.7. ¿Lo tiene? Es un pasaje muy conocido por muchos. Y otros a lo mejor lo conocerán hoy. Pero dice la palabra del Señor, Santiago 4.7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El sometimiento al Espíritu Santo o a Dios mismo, al Espíritu Santo es Dios, implica una total obediencia a Dios. Fíjese bien, no chiplearnos a nosotros mismos. Hermano, el versículo no dice eso. Fíjese que sí dice eso. Someteos pues a Dios, o sea, obedece pues a Dios. Resiste al diablo, no te chiplees. Es que Dios sabe que soy carne de hamburguesa. Es que Dios sabe que soy débil. Dios sí sabe que eres débil. Dios sí sabe que eres carne. Es más, la palabra del Señor dice que Él se acuerda que somos polvo. Los que nos parece que se nos olvida, somos a nosotros. De repente nos sentimos el super cristiano. Y pensamos que no necesitamos más de Dios, que con lo que tenemos es suficiente, que podemos alimentarnos con venir al templo una vez cada 15 o 20 días. Y ahí vamos al mundo con nuestra ración para 20, 30 días. Qué terrible eso, ¿no, hermano? Cuando el creyente se cree autosuficiente, Dios espera que el pecador penitente venga con un sincero arrepentimiento y se rinda delante de Él y empiece a buscarle a Él. Eso espera Dios del pecador penitente, pero del creyente Dios espera una búsqueda real de su presencia. Que no nos conformemos con que, qué bonito canto, porque va a decir alguien, yo también.
Que no nos conformemos con un canto que nos llenó, que nos hizo llorar quizás en algún momento. Hace como 20 años, más o menos, compré mi primer cassette. Yo sé que la mayoría entiende lo que estoy hablando, los audiocassettes, esos de cinta magnética. No los de 8 track, todavía no, sí me tocaron, pero eran mucho más antiguos. Yo estoy hablando de los cassettes, y yo compré uno que se llamaba En Espíritu y en Verdad. Nunca lo volví a conseguir, cometí el error de prestarlo, y nunca lo volví a recuperar. Pero venía una canción que se llamaba Digno, tú eres digno. Y créame que he batallado y luchado para conseguir ese cassette y no lo he podido localizar por ninguna parte. Pero esa canción, hermanos, allí en mi casa, en la casa de mi mamá, que les diría que es la de ustedes, pero es de mi mamá, ¿no? La mía sí es de ustedes. Pero ahí en la casa de mi mamá, en la cocina de la casa, hay unos escalones. Bueno, la casa de mi mamá está llena de escalones por todos lados. Pero ahí en la casa de mi mamá, en la puerta de la cocina, bueno, está la cocina y luego está el cuarto de mi mamá, y hay unos escalones. Y en esos escalones, siempre que yo llego a la casa, siempre me siento ahí. Y mi mamá siempre baja en la silla, y siéntate en la silla, y que no sé qué, y llegan tías o mis hermanos, ¿va? Y acá hay una silla para que se siente, y mi mamá ya sabe, no, es que ese es el lugar ese es su lugar. Siempre me siento ahí. Lo que no sabe mi mamá es por qué. En esos escalones, hermanos, yo estaba escuchando esa canción, Digno, tú eres digno, y me senté a escucharla. Y ahí el Señor tocó mi corazón con esa alabanza. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo no puedo depender de eso. No puedo conformarme con eso. No sé si me estoy haciendo entender. Yo lloré, hermano, como luego dicen, a moco tendido, hermano, con esa alabanza. Ojalá algún día pudiera volverla a escuchar. A lo mejor no voy a llorar. Quizá ya no pueda volver a llorar con esa canción otra vez. Pero en ese momento, hermanos, trajo una bendición especial en mi vida. Dios tocó mi corazón con esa alabanza. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? ¿Que debo depender de ella? No. Quiere decir que yo debo seguir buscando más. Dios no se conforma con que usted venga y llore con un canto que le tocó el corazón. Dios quiere que usted busque de su presencia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Miren, es importante que nosotros entendamos que finalmente es el Espíritu Santo el que nos da el poder para que usted y yo podamos seguir caminando de frente. En cierta ocasión una persona iba caminando por la calle y iban dos cristianos, también en sentido contrario, y pasa esta persona y cuando queda detrás de ellos, una persona le dice a la otra, ese que vaya atrás es cristiano. Y el otro se le queda viendo y le dice, ¿cómo sabes? ¿Viste la muchacha de minifalda que pasó enfrente? Sí, dijo, ni la volvió a ver. Ni la volvió a ver. Él se siguió de frente. Y cuando pasó cerca de mí, dice, yo sentí que esa persona es cristiana. ¿Tan loco como va a ser cristiano? Joven, ¿qué pasó? ¿A qué templo va? ¿A fulano? Yo, eso no es cristiano. Es el Espíritu de nosotros, hermanos, el que nos va a ayudar a caminar con la vista puesta en la meta que tenemos. ¿Cuántos tenemos una meta de los que estamos aquí? Usted tiene una meta. ¿Cuál es su meta? ¿Ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cuál es su meta? ¿Tener algún don? ¿Ejercer algún ministerio? ¿Cuál es su meta? Mi meta, hermanos amados, que espero compartirles y sea la de ustedes también, es llegar a la presencia de mi Padre en los cielos. Y mis ojos tienen que estar puestos en esa meta. Y es el Espíritu Santo el que me va a ayudar a no desviar mi camino para que yo pueda seguir caminando de frente a la meta. Pero yo tengo que evitar chiplearme a mí mismo, sobarme la llaguita. Ay, es que Dios sabe que soy débil, por eso no puedo dejar esto, por eso no puedo dejar aquello. Hermano, yo creo que todos tenemos nuestras propias luchas. Y a lo mejor lo que para mí es una gran lucha, a lo mejor para Enrique es cualquier cosa, cualquier bobada. Pero lo que para Enrique es una gran lucha, a lo mejor para mí es cualquier cosa.
porque no somos iguales. Cada uno tendrá su propia lucha, cada uno tendrá que enfrentar sus propios gigantes. Pero en Cristo Jesús, la palabra del Señor nos dice que somos más que vencedores. Pero, ¿cómo es que un boxeador obtiene la victoria, hermanos? ¿Cómo? El boxeador no va y le dice al referee: oiga, dígale que no me dé tan duro. ¿Verdad que no? ¿Qué hace el boxeador? Tiene que hacer dos cosas el boxeador para ganar. Primero, tiene que aguantar trancazos. Y segundo, no debe de dejar de darnos. ¿No es cierto? Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que sufrir penalidades. ¿O qué no le dijo eso Pablo a Timoteo? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Amén. Miren, yo sé que a veces usar películas, ¿verdad?, del cine o de la televisión, a veces no es la mejor ilustración, pero ¿alguno de ustedes ha visto una película que se llama Forrest Gump? ¿Sí la han visto? En esa película usted puede ver a un soldado, ¿verdad?, cuando se va al ejército, que dice: a veces llovía de arriba, y a veces llovía de un lado, y a veces llovía del otro, y a veces llovía de abajo para arriba. ¿Se acuerda de esa escena? De esa película? A veces tenían que dormir sentados, espaldas uno con el otro. Un soldado, hermanos amados, no es una persona chiple. No puede ser una persona chiple. Tiene que ser una persona fuerte, tiene que ser una persona entrenada a vivir en las peores circunstancias, a sobrevivir comiendo cualquier cantidad de bichos. ¿Cuántos han comido chapulines alguna vez? Uno. ¿Cuántos, aparte de Miguel y yo, han comido chapulines alguna vez? Qué ricos son los chapulines, pero no cualquiera se los come. Son ricos los chapulines, dale cuenta que está comiendo camarones o charales. Ese bicho de chapulines dice: hermano, no luego, Fíjense bien, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir penalidades? Cuando yo estuve en la sierra, creo que se los he testificado. Una vez me golpearon. No me golpearon así, voy a dejarme medio muerto, me dieron un cachetadón nada más. Tú andas predicando contra mi virgencita y rájale. Ese mismo me agarró a pedradas una vez. Un sujeto me amenazó, también con un matacochi, esos fierros que son para matar marranos. Aquí la cosa, hermanos, ¿cuántos estamos dispuestos a algo así? Créanme que cuando yo me fui a la sierra yo no estaba dispuesto a algo así. Sin embargo me pasó. Pero a veces nosotros, ya no pensando en ese tipo de situaciones, a veces pensando en la pura tentación de nuestra carne, hermanos, somos chiples y nos dejamos chiplear por el enemigo. Tenemos que aprender, hermanos, a someternos a Dios, porque someternos a Dios es la forma más segura de conservar nuestra salvación. ¿Qué dice Hebreos 2:3, hermanos? Ahí está, luego enseguidita, Hebreos 2:3. ¿Lo tiene? También es un versículo muy conocido. ¿Qué dice? Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjense bien, hermanos, estas preguntas o esto que Dios está dando a nuestra vida, nos lo está dando a nosotros. Él no dice: ¿cómo escaparán nosotros? Sino nosotros, los que ya somos salvos, los que ya decimos que tenemos una relación con Dios, los que ya hemos probado las mieles del perdón de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros? Tenemos que entender, hermanos, no podemos nosotros descuidar, porque la salvación de nuestras almas demanda el máximo de nuestra atención, el máximo de nuestro esfuerzo, el máximo de nuestro trabajo, el máximo de nuestro interés. Es demandado por la salvación del alma. Parece ser una contradicción, pero lo cierto es que aunque la salvación es gratis, exige mucho.
Eso es algo que muchos no han entendido. Eso es algo que muchos no han entendido. El Señor te salvó. Es más, hay predicadores que basados en algún versículo de la palabra que no han entendido correctamente, dicen, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Cuidado, porque Dios no escoge personas, Dios escoge una iglesia. Dice la palabra, según nos escogió en Él. Fuera de Él no hay nadie que sea escogido. ¿Me estoy explicando? Predestinado, dice la palabra, Dios te predestinó. Sí, estás predestinado mientras permanezcas en Cristo. Si te despegas de Cristo, dejas de ser predestinado a la vida eterna y eres predestinado a la condenación perpetua. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Escuché a un predicador en cierta ocasión decir, ¿cuántos pecados tienes que cometer para perder tu salvación? Porque él decía que no, pues que la salvación no se perdía. Yo respondí, uno. Un solo pecado basta para perder tu salvación. ¿O qué no dice la palabra que el que viola uno de los mandamientos se hace culpable de todos? ¿O qué no dice el pasaje que estamos leyendo? Si descuidamos, ese descuido es un pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? ¿Saben lo que significa pecado? Errar al blanco, equivocar el camino. Eso significa pecado. Entonces, descuidamos nuestro camino, es pecado. ¿Cuántos pecados necesitas para perder tu salvación? Un pecado no confesado, un pecado por el cual no nos hemos arrepentido delante de Dios, nos lleva al infierno. Y eso es algo que tenemos que entender. Mis amados hermanos, créanme que ni Dios, ni yo, ni muchísimo menos Dios, deseamos que la iglesia se pierda. Dios no desea que nuestras vidas se echen a perder y se vayan al infierno, hermano. Dios quiere que vengamos a Él y seamos llevados a su presencia por toda la eternidad. Pero es nuestra necesidad cuidar nuestra salvación. ¿Por qué en este tiempo, hermano? Porque en este tiempo se han levantado tantas doctrinas, tantas enseñanzas, tantas filosofías. No estoy hablando solamente de los falsos profetas que se han levantado en nuestro tiempo, de los falsos apóstoles que como veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que ahorita se han levantado un montonal de apóstoles. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice que la nueva Jerusalén está cimentada, ¿sí? Tiene sus 12 cimientos y dice que en cada cimiento está el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Uno de los 12. ¿Cuántos apóstoles hay ahorita? Son más que los testigos de Jehová que se dicen que se van a salvar, ¿verdad? Fíjese qué interesante, hermano. O sea, la misma palabra nos da luz respecto de eso, porque dice que la ciudad está cimentada sobre 12 cimientos, los cuales tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, no dice de los 144,000 apóstoles, no dice dice de los 12 apóstoles del Cordero. Y ahí cierra, hermanos. Ahí cierra, o sea, ya no hay más. Porque si la Biblia dice que son los 12 apóstoles, entonces no hay más apóstoles. ¿Sí me estoy explicando? Pero es algo que muchos no entienden. Ahora, se han levantado muchos apóstoles en nuestros tiempos, en nuestros días, que predican cualquier cantidad de cosas y la gente les cree porque son apóstoles. Mi hermano, aquí la idea no es ponerlos a ustedes en contra de nadie ni a favor de alguien más, sino que despertemos, que nos demos cuenta que nuestra salvación está en juego. La palabra del Señor dice, hermanos, que en los últimos tiempos el diablo va a tratar de engañar, si le fuere posible, aún a los escogidos. ¿O no dice eso? Y saben que hay muchos en nuestro tiempo que están siendo engañados. Y están siendo engañados, hermanos, con una Biblia. Fíjense qué tremendo es eso. Todas nuestras vidas, hermanos, todas nuestras vidas, fuera del Señor Jesucristo, acarrea dolor y llanto. Y lo peor de todo es que acarrea la muerte eterna, la total e inminente separación del Dios nuestro. Por eso necesitamos dejar de lado todo lo que nos aparta de Dios y tener el cuidado de escoger lo mejor.
En segundo lugar, hermanos, el creyente puede cuidar su salvación, y eso tiene mucho que ver con lo primero, alimentándose de la palabra de Dios. Juan 6:68, ¿qué dice? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Entonces, las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. ¿Hasta aquí estamos bien? Muchos discípulos de Jesús, mucha gente que le seguía, porque hay que hacer esa diferencia. Unos son discípulos y unos son seguidores. No dudo que a esta iglesia vengan muchos seguidores, pero pocos serán discípulos. Un discípulo es aquel que acepta las enseñanzas, que las sigue, que las busca, que las procura. Un seguidor es alguien que busca emoción, que busca algo en específico, no sé, un milagro, alguna situación. Pero un discípulo es aquel que acepta, que sigue, que busca al Maestro. ¿Estamos? Muchos de los seguidores de Jesús dejaron de seguirlo por la palabra dura que Jesús predicaba, que no era cualquier cosa, ¿verdad? Hipócritas, les decía Jesús a los fariseos. O sea, no era cualquier cosa. Ya nosotros a veces aquí nos sentimos ofendidos a veces. Porque el pastor no me saludó. Imagínense que llegara Jesús con las cuerditas aquí. ¿Se acuerdan cuando llegó al templo con las cuerdas? ¿Qué hizo con las cuerdas? Le pegó a todos. Imagínense, aquí nos ofendemos porque el pastor no nos saluda. Qué importante es que nosotros entendamos esto, hermanos. Jesús predicaba un mensaje que a veces no era fácil de llevar, no era fácil de tolerar. Ve, háblale a tu marido, le dijo a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo a la mujer? No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. ¿Qué dijo la mujer? Ahí nos vemos, Señor. Eso digo. No, me parece que tú eres profeta. Fíjense qué precioso es esto. O sea, a veces la palabra de Dios es dura para con nosotros, pero tiene un efecto de vida eterna para nosotros. A lo mejor no siempre nos agrada, no siempre nos cae bien. A lo mejor de repente nos sentimos tan aludidos que pudiéramos sentirnos hasta lastimados. Yo lo he dicho muchas veces. Si usted siente que algo de lo que yo predico es por usted, téngalo por seguro, es por usted. Pero lo bueno es que yo no conozco la vida de muchos de ustedes. O sea, yo predico porque el Señor me da lo que tengo que predicar. Hoy en la mañana yo estaba preparando el mensaje, y mientras lo estaba preparando un mensaje respecto de la mujer que tocó el manto de Jesús, aquella que tenía el padecimiento del flujo de sangre por más de 12 años. Y estaba preparando un mensaje respecto de la búsqueda de los milagros, de cómo buscar un milagro que venga de parte de Dios y edifique nuestras vidas. Y de pronto el Señor me dijo, no, eso no es lo que yo quiero que tú prediques. Al menos no en esta ocasión. Tuve que borrar, de hecho lo borré de la computadora. Y el Señor me dio otro mensaje. Uno que ya había predicado antes, no sé si aquí o en otra parte. Pero creo que Dios sabe de qué se va a tratar, la necesidad que trae cada quien. Él sabe qué necesidades va a haber. Yo no lo sé. Yo preparo el mensaje y sé que Dios va a hablar al que tenga que hablarle. Y eso es algo con lo cual yo tengo que salir de mi casa, porque muy probablemente yo necesite esa palabra que el Señor va a hablar. Y eso es algo con lo que usted tiene que salir de su casa también, rogándole a Dios, Señor, dale palabra a mi pastor, palabra que yo necesito, que me edifique a mí. Si no edificas enseguida, no le hace, edificarme a mí. ¿Me explico? Mire, se oye muy egoísta, ¿no es cierto? No le hace que a mi esposo o a mi esposa, no, a mí. Se oye muy egoísta, pero el otro también tiene que venir igual, buscando para sí. Alguien dijo alguna vez, primero mis dientes y luego mis parientes.
Esto es algo, hermano, que cada uno de nosotros tiene que buscar en lo particular, en lo personal. Alimentarnos de la presencia de todo y de la gracia de Dios. Cuando el bebé tiene hambre y llora, él no llora para que le den el biberón al bebé que está acostado enseguida. O si usted llega, va, cuando tienen gemelos, va, y lo levantan a eso de las 2 de la madrugada, el bebé, va, llore y llore, y uno está dormido y el otro está chille, y usted no llega y levanta al que está dormido para darle la mamila. Usted llega con el que está llorando, a ver qué tiene, si tiene hambre, si está sucio, si está mojado, qué sé yo. Porque Él es el que está manifestando necesidad. ¿No es cierto? Cuando usted manifiesta necesidad delante de Dios, ¿a quién cree usted que Dios va a socorrer? ¿A que esté enseguida como paleta, sacando la garra al pastor, ¿no? O al hermano que esté enseguida? ¿A quién va Dios a suplirle la necesidad? Hermano amado, nosotros tenemos una palabra que nos ha sido dada como alimento espiritual para nuestras vidas. Pero a veces, y discúlpeme que sea tan dura la palabra, pero así es. A veces no nos interesa lo que la palabra del Señor dice. Ya lo hemos predicado en este púlpito varias veces. A veces no tenemos interés, el más mínimo interés, en ver lo que la palabra del Señor nos dice. Gracias a Dios yo he logrado tener algunas versiones de la Biblia gracias al internet, ¿verdad? Pero me he dado a la tarea, hermanos, de buscar qué dice en cuál versión y estar estudiando capítulo por capítulo. Ahora que estamos con el estudio de Génesis, por ejemplo, he estado viendo, hermano, la Reina de las Américas, la Biblia de las Américas, la New King James, la Jerusalén, la Jerusalén 2000, la Reina Valera de 1909, la 1960, he estado viendo la Septuaginta, he estado viendo ¿cómo se llama esta? La que viene, no, la Thompson sí la tengo, pero no me gusta. La interlineal, esa viene en hebreo, en griego y en español, bueno, en inglés. Y un poquito de inglés que sea, pues me ayuda, ¿verdad? Entonces, la idea, hermanos, es buscar esta palabra que realmente edifique nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Porque no podemos nosotros alimentarnos de cualquier cosa sin saber realmente qué es. Ahorita, hermano, hay mucha predicación en muchas partes, en internet sobre todo. ¿Cuánto tienen el canal de Enlace? Gloria a Dios, qué bueno que no lo tienen. Miren, hay buena predicación en Enlace, pero hay una predicación pésima en Enlace. Pésima. Y a veces, como hay buena predicación en Enlace, a veces nos vamos con la finta. Miren, hay un libro que a mí me gustó mucho en lo particular. Se llama El vino a dar libertad a los cautivos. No sé cuántos lo habrán leído. Rebecca Brown se llama la doctora que lo escribe. A mí me gustó mucho. Pero esa misma Rebecca Brown escribe otro libro, Cerdos en la Sala. Es una porquería de libro, hermano. Y es el mismo autor. O sea, es la misma autora, pero es una basura ese libro. Y usted se va con la pinta porque ya no es que el primer libro estaba bien bueno, el segundo debe estar igual. Y si no lo lee con discernimiento, con detenimiento, se va a ir con la finta y se va a comer aquello que no está correcto. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, a veces, programas como Enlace, ¿verdad?, que ponen predicadores que predican bien y ponen predicadores que predican bien mal, que por cierto, ahorita son más los que predican mal que los que predican bien en Enlace. Ya es puro sacarle dinero a la gente con sus maratónicas, ¿verdad?, sus robatónicas. Pero hermanos, hay gente que se está comiendo eso. Hay gente que se está comiendo eso. Usted puede ir a, no sé, Pare de Sufrir, por ejemplo, y hay gente que se está comiendo eso. Usted puede ir a Catedral, puede ir a... Dice, hay gente que se está comiendo lo que les dan.
¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Aquí una de mis preocupaciones es que todos traigan Biblia, que si no la pueden leer. Esa fue mi idea. Pero ahí está, o sea, no te dije que la quitaras. Que deberíamos de quitarla, ¿verdad? Realmente, para que todos trajeran su Biblia. Pero yo sé que algunos no la traen porque no alcanzan a ver, bueno, ahí está. Pero la idea, hermanos amados, es que nosotros entendamos qué es lo que está predicándose. Eso es lo importante, hermanos. Mire, hay gente, hermanos, que está con algún pastor X, el que sea, porque ahí viene ese pastor, porque son amigos, porque lo que usted quiera. Pero realmente la palabra que se predica, muchos ni saben lo que se está predicando. Se lo hemos dicho muchas veces. ¡Qué bonito predicó, hermano! ¿Y de qué se trató el mensaje? ¿Quién sabe? Muy bien. Hermanos, había un hermano que duró un tiempo predicando sobre Juan 3:16. Y un buen tiempo duró predicando sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y siempre el mismo mensaje, letra por letra, hermano. Hasta que alguien se levantó en la iglesia: oiga, hermano, ya párenle, ya tiene un chorro predicándonos lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Qué? ¿Se le acabó la Biblia? ¿Qué? No, hermano, pero qué bueno que ya se dio cuenta que era lo mismo. Póngale por obra y le cambio el mensaje. ¿Y los demás? O sea, ¿por qué nada más uno brincó? ¿Por qué nada más uno respingó? ¿Y los demás? ¿Los demás por qué no respingaron? Que mi cuenta se da, hermano. Estamos en los puntos de cuerpo presente, hermanos. ¿Sí saben cuáles son esos? Como las misas de cuerpo presente. ¿Sí saben cuáles son? ¿Eh? Estamos de cuerpo presente en los cultos, hermanos. Aquí estamos, sentados, viendo al pastor, ¿verdad? Pero nuestra mente está: ay, dejé los frijoles en la estufa. Y ahí en esos frijoles en la estufa, el Señor dijo que era para nuestra bendición. Y nada, que se le llevaron los frijoles en la estufa. Estamos en el culto, hermanos, en la predicación, en el estudio de la palabra, y nos estamos acordando del episodio de la novela o de la serie que vimos el anuncio en la tele. Y ay, hay que llegar antes de que, a ver si se abre el pastor antes de que empiece. Estamos de cuerpo presente. Presentes aquí, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, ¿dónde está? Es que me acabo de pelear con aquella. Pues te lo hubieras traído para que el Señor tornara los corazones de los dos, en lugar de estar con nuestra mente fuera, en otra parte, en otro lugar. Porque el plato del Señor está servido, la mesa del Señor está servida para nosotros. En cierta ocasión, allá en la sierra, un hermano se acercó conmigo y me dijo, casi lloraba el hermano, Lidia se llama. Y el hermano se acerca y me dice: hermano, estoy muy triste. ¿Qué pasó, hermano? Fíjese que el Señor me dio un sueño. Y dije yo: me voy a morir, ¿verdad? Pues viene casi llorando y el Señor le dio un sueño y dije: me voy a morir. ¿Qué pasó, hermano? No, dijo, es que soñé, dijo, que había una mesa muy grande y estaban todos los platos estaban todos en la mesa, pero ningún plato tenía comida. Estaban todos los platos en la mesa y cada quien llegaba, y agarraba lo que uno quería de la mesa. Lo que usted más le gustara había, para que usted llegara y se sirviera. Y por eso viene tan triste, hermano. No, hermano, es que eso lo soñé, hace unos días. Pero el otro día, no vine al culto, y volví a soñar la misma mesa, y los mismos platos, y la misma gente sirviéndose. Pero al último, se quedó un plato ahí servido. Y es algo, que a mí me gusta mucho. Y de repente lo vi lleno de gusanos. No me lo comí, yo perdí. A veces no vemos la palabra como el alimento que necesitamos.
Y Dios, amado hermano, nos ha dado este libro como algo sumamente importante para nosotros. Este libro, hermano, debe de ser nuestra única base, nuestro único cimiento, nuestra única norma de fe y de conducta. Y a veces no le damos la importancia que tiene. A veces no le damos la importancia que tiene. A veces escuchamos a alguien predicar. Creo que yo se los he comentado alguna vez. Hay un hermano al norte de la ciudad, no voy a decir quién es para no quemarlo yo. Pero este hermano predica, hermanos, y predica en un solo tono todo el mensaje. Y dura 1 hora y media, 1 hora predicando, hermano. Y luego, hermanos, a veces en las reuniones pastorales que tenemos, hay unas llamadas convenciones, o también se llaman concilios. Y regularmente los concilios y las convenciones, los pastores llegamos desde la mañana, a las 9 de la mañana, tenemos un desayuno a 9 y media, y luego se predica un mensaje de la palabra, y luego se tratan asuntos relativos al ministerio, y luego salimos a comer a la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde comemos, a las 2 de la tarde predica otra vez otro hermano, hay otra predicación, y luego otra vez asuntos del ministerio, y a las 7 de la tarde se invitan las iglesias de la zona para tener un culto en la tarde, y esto es alrededor de 3 a 4 días de esa semana que es la convención o el concilio. Pero este hermano que les digo que predica sin un solo tono, regularmente lo ponen a predicar a eso de las 2 de la tarde, cuando estamos recién comidos. Y el hermano empieza, hermanos, abran sus Biblias, en tal parte, Evangelio según San Martín Santana. Empieza el hermano a predicar así. Y de repente, hermano, ya estamos así, ¿verdad? Parecemos boxeadores, ¿verdad? Cabeceando todo. Y a veces dice uno, pues, ¿por qué le ponen a predicar a él? Pues porque sí. Porque sí, es predicador también. También predica palabra. Y nuestra obligación es mantenernos lo más despiertos que podamos. Así nos cueste la vida estar ahí, hermanos. Pero es palabra del Señor, ¿me explico? O sea, no podemos nosotros decir, no, va a predicar el hermano, me le echo la pinta y regreso cuando termine. ¿Por qué? Porque es palabra que necesitamos oír, que necesitamos atesorar, que necesitamos ver, ¿qué es lo que Dios va a hablar a nuestra vida? Ahora, también es necesario que entendamos que tenemos que estar alertas a lo que se está predicando. ¿Explico? Vamos a estar, ahí en la sierra me tocó una vez una hermana, creo que se los he testificado también. Un hermano de ahí del rancho, ¿verdad? Dejó de ir al templo y un día me lo encontré en la calle. Y, oye, hermano, pues ¿qué pasó? No lo hemos visto en el templo. Para que nos diga marranos, me dijo. ¿Y quién dijo que le dije marrano? ¿Para qué quiere que saber? Me dijo él. Nada más sé que usted nos dijo marranos. Le dije, a ver, hermano. Usted sabe, ¿no? Ahí en la sierra, pues uno tiene que hablar de cosas que la gente conoce. Igual aquí, ¿verdad? Aquí hablamos de maquilas, hablamos del vivebús, hablamos de cosas que la gente conoce. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer entender la palabra. ¿Me explico? ¿A ustedes de qué les serviría que yo viniera y les hablara, por ejemplo, en griego? A lo mejor algunos me entenderían y otros a lo mejor no. Que yo viniera y les leyera todo el Antiguo Testamento, ahora que estamos viendo el Génesis, ¿verdad? Les he explicado algunas palabras, pero se las he explicado. Esto quiere decir esto, y viene del griego, del hebreo, de esto, y se los hemos explicado. O sea, la cosa aquí, hermanos, es que necesitamos estar alertas, atentos a lo que se predica. Conocer la verdad, hermanos, es importante porque es la mejor manera de identificar la mentira. Ustedes pueden preguntarle a cualquier banquero. Y cualquier banquero les va a decir, yo estudio los billetes verdaderos, los billetes originales. Porque cuando llega uno falso, y me lo identifico luego, no es de verdad. Pero hay personas que no han entendido la palabra. Por eso llegan, repito, a los testigos de Jehová. Y su Biblia dice, sí dice. Y llegan los mamones, miren su Biblia, sí dice. Y llega cualquier cantidad de gente, su Biblia dice, sí dice.
porque no hemos conocido la palabra. Y no hemos conocido la palabra porque no nos interesa conocer la palabra. O sea, esto es lo más triste, hermanos. Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Y ahorita la iglesia está más interesada en cómo se predica que en qué se predica. Hay iglesias, hermanos, mire, yo no tengo nada en contra de ellos. Si lo quieren hacer, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los ayude y que sigan adelante. Amén. Pero hay iglesias que han optado por meter el chofar, por ejemplo. Y meten el chofar. Y gloria a Dios por los que lo saben tocar, ¿verdad? Yo no sé tocar el chofar. La profeta no lo sabía tocar. La profeta que lo tocó no lo sabía tocar, no igual que yo con el sax. Ay, no, Bueno, al menos mi sax sí se oye. Pero la cosa es, hermanos, la cosa es que el día que no hay chofar, no hay bendición. Porque no estuvo el chofar. El día que no hay panderos, ¿verdad? Los que tienen panderistas, el día que no hay panderos, no hay bendición porque no hay panderos. Lo más importante de nuestras reuniones, hermanos, no es que haya un grupo musical extenso, ¿verdad? Con todos los instrumentos, no. Lo más importante de nuestras reuniones es la palabra que Dios tiene que dar a nuestras vidas. No podemos menospreciar la palabra porque, como dijo alguna vez una hermana que venía aquí no hay grupo musical, nomás yo estaba con la guitarra en aquel tiempo. Y llegó la hermana bien contenta, hermano, estoy evangelizando a un doctor, me dijo. Ah, pues, gloria a Dios, hermana, qué bueno, que Dios le dé palabra, ¿verdad? Para esos niveles, ¿verdad? Más, palabras más altas, ¿verdad? Pero palabra de Dios que le dé. Y un día llegó, hermano, voy a llevar al doctor que le había comentado, lo quiero llevar a la iglesia. Ay, pues también, hermana, cuando guste. No, pero aquí no, dijo, allá palabra viva. Es que allá tienen un grupo, hermano. Mira qué grupo tienen. Sí, conozco ese grupo. De hecho, uno de los que tocan ahí o tocaban ahí, porque ya se salió de ahí, fue mi maestro de saxofón. Un tiempo, como un mes o 2 meses. Sí conozco ese grupo, hermano. Hermano, lo importante no es, hermanos, el lugar en el que estamos. Mire, usted puede ver esta casa y decir, pues, es una casa. Es una casa que Dios nos prestó, y que por cierto hay que pagar el predial en este mes, ¿no? El caso es que usted no puede ver, hermano, y dice, para templecito. Pero sabe que hay gente que está en la sierra sin templecito. A mí me tocó muchas veces predicar debajo de un árbol, hermano, allá en la sierra. Me tocó que me quebraran una guitarra con una troca, allá en la tierra, en la sierra. Tenía la guitarra recargada en un árbol. Y de repente, ¡paz!, le dieron la guitarra. No había donde predicar, hermano. A veces predicábamos debajo de una techumbre de una casa allá en la sierra, con los narcos viéndonos allá a lo lejos. A veces me tocó predicar en un funeral de un niño que se envenenó con veneno para la marihuana. Olía terrible, hermanos, y estábamos ahí en esa casa, y de repente empieza a entrar gente armada, los amigos del papá del niño. El cuñado del papá del niño era el jefecillo de ahí, y siempre andaba con una escuadra, una pistolota, hermano. Y ahí estábamos predicando, hermanos. No en todas partes está esa libertad para predicar. Nosotros tenemos este lugar. Cuando comenzamos estábamos en el parque, llovía, hacía sol, hacía viento, hacía frío, hacía calor, ahí estábamos en el parque. Y Dios nos ha permitido esta casa, pero a veces hay gente que menosprecia este lugar porque es una casa y está bien chiquita y estamos todos apretados y lo que usted quiera, pero la palabra que se predica es palabra bendita de Dios. Y se menosprecia la palabra por el lugar en el que estamos. A veces que, y esto no crea que me duele en mi corazón porque sea carnal, no. Pero hay veces que menospreciamos al que predica porque no sale en la tele, porque no sale en la radio, porque no sale aquí, porque no sale allá. A mí me tocó estar en la radio un tiempo, cuando todavía estaba en la escuela bíblica, ¿no? Todavía ni siquiera era pastor, apenas estaba en primer año en la escuela bíblica, y me tocó estar en ¿cómo se llamaba? Radio Luz, creo Radio Viva, no me acuerdo cómo se llamaba. Estaba en la novena y Niños Héroes, ahí estaba una estación de radio antes.
Bueno, eran varias, pero ahí estaba la radio cristiana, ahí comenzó. Y ahí me tocó estar, hermanos. Teníamos un programa que duraba 1 hora, de 9 a 10 de la noche. Y éramos el único programa, hermanos. Éramos el único programa que nos podíamos extender hasta las 12 de la noche con este servidor predicando la palabra, hermanos. Y a veces hay gente que dice, es que son bien poquitos, ya regacha la iglesia, es las duras todas rayadas, viejas. Pero damos gracias a Dios porque Él nos ha suplido todo, hermano. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que Él ha suplido la palabra que se ha predicado en este lugar. Y eso es algo que tenemos que entender, hermanos. Tenemos que atesorar esta palabra, porque esta palabra es la que nos va a llevar a la vida eterna. No el pastor, no los que tocan los instrumentos, no el templo en el que estamos. Este templo aquí se va a quedar, esta casa aquí se va a derrumbar cuando todo esto suceda, hermanos. De hecho, estamos a la espera, ¿verdad?, de que el Señor venga por nosotros. Y la casa aquí se va a quedar, el equipo aquí se va a quedar. Nos costó, sí nos costó, pero aquí que se quede. Yo me quiero ir. En tercer lugar, hermanos, porque si no, no alcanzamos. El creyente puede ocuparse del cuidado de su salvación, evitando que el enemigo gane ventajas algunas sobre nuestras almas. Segunda de Corintios 2:11. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire, no podemos meternos a la mente de Satanás y ver cuáles son los planes que tiene contra nosotros. No podemos. Sin embargo, sí sabemos que cualquier cosa que él piense acerca de nosotros va a ser para nuestro mal. Yo creo, hermano, que eso es algo que tenemos bastante claro. Y si usted no lo tiene claro, es importante que usted lo clarifique en su mente. Satanás es como los coyotes que se fingen muertos para después escabullirse y hacer daño. Les he contado de aquellos hombres, un hombre y su hijo que tenían una granja de gallinas y siempre les faltaban gallinas, siempre les estaban faltando gallinas. Hasta que un día dijeron, pues vamos a ponerle una trampa, debe ser un coyote. Y sí, ciertamente era un coyote. Y fueron, hermano, le pusieron una trampa, lo agarraron y lo estiraron con los caballos. El coyote. El coyote, cuando lo soltaron, cayó al piso. Y estaba con los ojos cerrados el coyote, tirado en el piso. Y llegan los dos hombres y le dice el hijo al papá, vámonos, ya se murió. No, le dijo, fíjate bien en él. Y ahí estaban, ahí, no hagas ruido. Y ahí estaban viendo al coyote y duraron un buen rato viendo al coyote. Y de repente me lo el coyote con los ojos cerrados y le hace. Se abrió un ojo y lo cerró rápido. Ya bueno, ese coyote está vivo, hijo, se aliviana y va a empezar a comerse las gallinas otra vez. Le dieron un balazo, ¿vale? Y se murió el coyote. A veces Satanás es igual, hermanos. Hay creyentes que leen en la palabra cómo Jesús venció a Satanás y dicen, ya no me va a hacer nada, ya no hay manera, y le damos lugar. Pensamos que ya no puede hacer nada y todavía da patadas de ahogado. Es más, el apóstol Pedro dijo, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pregunto, ¿está vencido, sí o no? Cristo lo venció en la cruz, pero usted y yo tenemos que vencerlo en nuestra propia vida. No sé si me estoy haciendo entender. Para vencerlo necesitamos a Cristo en nuestras vidas, porque Él es el vencedor. Someternos a Dios, pero tenemos que librar nuestra propia batalla. Por eso dice que nos pongamos la armadura de la fe para poder resistir. Pero hay gente que piensa que ya no tiene que resistir, que ya no tiene que hacer nada más, porque Cristo ya venció al diablo en la cruz del Calvario. Y eso es un error. Usted y yo tenemos que estar atentos
Dice la palabra, no ignoramos sus maquinaciones, tenemos que estar alerta, porque Él como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Y si usted anda abriendo carne, ¿qué comen los leones? A ver, si digan, es que Dios sabe que soy carne. ¿Ve? El diablo también sabe que somos carne. Es que Dios sabe que soy polvo. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Sobre tu pecho andarás y ¿qué comerás? Aguas, hermanos. No podemos darle lugar al enemigo para que gane ventaja sobre nosotros. Es importante que entendamos esto. El apóstol Pablo lo dijo. El que piensa estar firme. ¿Por qué? Si estamos firmes. Fíjese que lo que el apóstol Pablo dijo no es el que esté firme, él dijo el que piensa estar firme, el que cree que está firme, el que cree que no puede caer, el que cree que no va a ser derribado, el que cree que no va a ser, no sé, que cree que no puede caer. Cuidado, es cuando más cuidado tenemos que tener, hermanos. Cuando más firmes, cuando más sólidos nos sentimos, es cuando más tenemos que tener cuidado. Porque antes de la caída, hermanos, es la libertad. Es necesario que nosotros entendamos, mire, Él no va a tener misericordia de aquel que le permita tener un lugar en su corazón. Juan 8:44 dice que Él ha sido homicida desde el principio. Y Él no va a buscar nuestra bendición, Él no va a buscar nuestro bien. Él va a buscar dañar nuestro corazón, nuestras vidas. Mire, versículo, ¿qué les dije? Juan 8:44. Satanás ha sido homicida desde el principio. Mire, hermano, un homicida no se anda con miramientos. Ahí por mi casa, hace algún tiempo, mataron a un hombre, bueno, mataron a 2 hombres. Y no me acuerdo si a un niño también, o a un jovencito, o el jovencito lo vio, era compañero tuyo, ¿no? El muchachito ese. Del tercero, de la secundaria, ¿verdad? Y estaba ese niño, ese jovencito, en su casa, en la sala de su casa. Y entraron los sicarios y mataron al papá y mataron al otro señor que estaba ahí y lo mataron a él. Un asesino no se tienta el corazón. Satanás no se va a tentar el corazón para destruir nuestras vidas. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros muy claro, hermanos. Dios nos ha entregado una salvación tan grande, tan maravillosa, tan preciosa. Y ahora Dios nos dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué dice retén? ¿Por qué es necesario que nosotros retengamos esa corona? Que retengamos lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra del Señor que el ladrón solamente viene a hurtar, matar y destruir. Así que lo que Dios nos ha dado es necesario que lo cuidemos. Es necesario que lo cuidemos. La salvación es el regalo más valioso que hemos podido recibir, aunque no nos haya costado encima. Por tanto, es nuestra responsabilidad el cuidar ese don maravilloso que Dios nos ha dado. No podemos dormirnos en nuestros laureles. Es cierto, la salvación no se pierde, siempre está a los pies de Jesús. Pero usted y yo, si nos descuidamos, podemos perdernos. Es por eso, hermano, que nosotros debemos permanecer alertas en todo tiempo, para que el enemigo no nos sorprenda, para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Necesitamos estar firmes, sólidos, fuertes. Y un niño que no come, una persona que no come, siempre será una persona débil. Siempre. Por eso necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso necesitamos, hermanos amados, entender que es nuestra necesidad buscar la comunión con Dios. Yo no conozco su corazón. Conozco quizá algunos detalles de la vida de alguno de ustedes, pero no conozco su corazón.
Yo no sé cómo están ustedes delante de Dios, pero lo que sí sé, hermanos, es que Dios está aquí, que quiere bendecir nuestras vidas y ayudarnos a seguir adelante. Así que yo lo invito, hermano, para que en esta tarde hagamos un sincero examen de nuestro propio corazón y veamos si realmente hemos cuidado nuestra salvación o no. Y si no lo hemos hecho, es tiempo de cuidarla, empezar a cuidarla, empezar a buscar más de Dios. ¿Quiere cerrar sus ojos en esta tarde? Eterno Señor, he predicado tu palabra y te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gran bondad para con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde quiero poner delante de ti a tu iglesia, presentarla delante de ti y yo junto con ella, Señor, para suplicarte, Señor, que nos des la sabiduría, el coraje para defender, para cuidar, para proteger nuestra salvación, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque has traído a nuestras vidas, Señor, ese perdón tan maravilloso por nuestros pecados. Señor, necesitamos de ti, de tu gracia. Señor, ayúdanos porque verdaderamente necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo alimente nuestras vidas con tu palabra. Llévenos a tu Espíritu, llévenos a tu gracia, Padre. Permite que tu Espíritu se mueva con poder en nosotros. Ven a hablar en tu corazón, ven a hablar por necesitamos el poder de tu Espíritu. Necesitamos que tú te manifiestes en nosotros. Que pongas tu Espíritu en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Que estamos edificados en ti, alimentados por tu palabra, Señor, para que podamos llegar a tu presencia, para que podamos buscarnos. Oh Señor, ayúdanos a avanzar, a saltando, ayúdanos a llegar a la meta que nosotros es el poder de tu palabra, Señor. Ayúdanos a no despreciar tu palabra.